Hoy les voy a hablar de la abominación del asolamiento. Hace unos sábados atrás les hablé acerca de la ley dominical en la Biblia. Y la abominación del asolamiento, desde mi punto de vista, es la ley dominical. Pero ustedes se van a encontrar con un fenómeno dentro de la iglesia adventista. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Hay de conclusiones a las que llegan ciertos predicadores, a las que llegan otros predicadores. El propósito de este sermón es despertar en ustedes la curiosidad, por lo menos la curiosidad de saber exactamente qué cosa es esto. Estos dos asuntos, lo que es el continuo, que en la Biblia, desgraciadamente, la traducción al español le han puesto el continuo sacrificio, pero la palabra sacrificio está colocada totalmente por el traductor. O sea, en el original no aparece la palabra sacrificio, es el continuo, simple y sencillamente, el continuo. ¿Qué cosa es el continuo y qué cosa es la abominación del asolamiento? Estas dos cosas son muy importantes porque ambas están en el calendario profético. Son cosas que ustedes tienen que entender cuando venga la crisis final, exactamente qué cosas son cada una de ellas. Parece ser que a los adventistas ya no nos interesa, nos quedamos con lo que nos dijo, yo no sé, no quiero mencionar a Uriah Smith y todos los intérpretes proféticos hoy. No se queden con lo que dice el pastor Quintero, busquen también otras cosas. No se queden con lo que dice el intérprete este. No se queden con eso. Vean si lo que esos intérpretes te dicen está de acuerdo con el escrito está. Miren, una cosa que yo he aprendido es dudar interpretaciones que solamente se basan en historia. Te lo repito una vez más. Interpretaciones que solamente se basan en historia, que te cuentan una historia, que se van a la enciclopedia, que se van a, no sé, al libro que te habla acerca de lo que ocurrió en tal o cual país. Eso es fuera de la Biblia. Yo tiendo a dudar de eso. Porque libros escritos en el mundo, hermanos, hay muchos, historiadores hay muchos, pero los que están en este libro son personas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces yo tiendo más a confiar en aquellos intérpretes que te hacen una interpretación que está basada en algo que dice este libro, que sacan sus conclusiones en inferencias o lo que sea, pero basado en este libro. Cuando solamente está basado en la historia parece así, y la historia parece así, pues la historia te la pueden acomodar para que parezca cualquier cosa. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con las interpretaciones. Isaías 8:20 sigue diciéndonos a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a lo que está aquí, no les ha amanecido. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este fenómeno que se llama la abominación? La abominación, hermanos, básicamente es vamos a decírtelo en términos mexicanos, un pecadote. Yo creo que todos los hispanos entienden eso, ¿no? Pecadote. Hay pecaditos, hay pecados y hay pecadotes. La abominación del asolamiento no solamente es un pecadote, gracias, es el pecadote. O sea, es un pecado tan grande, tan grave, que produce en Dios algo que Dios no hace regularmente, que es abandonarte, que es retirar su protección de tu presencia. Eso se llama un pecado tan grave que Dios dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener nada que ver contigo. Tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío y ahí quedas. Entonces esa persona queda desprovista de la protección de Dios y lo que viene es destrucciones, muertes, llantos, perdiciones, muchos problemas. Por eso se le llama la abominación desoladora o la abominación del asolamiento. Es un pecadote tan grave que Dios retira su protección, Dios retira su bendición, Dios retira sus ángeles de tu lado y como consecuencia viene el desolar y los problemas y las consecuencias. Esta palabra abominación del asolamiento aparece dos veces en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Aparece otras veces en otros versículos.
Pero en estos dos versículos aparecen juntos el continuo y aparece la abominación del asolamiento, como dependiendo o como consecuencia el uno del otro. En Daniel 11:31, que fue el texto que leímos hace un momento, dice, y se levantan tropas de su parte que profanan al santuario. La profanación del santuario, hermanos, es básicamente la destrucción del verdadero plan de salvación. Una profanación es que de alguna manera el santuario que fue construido para explicarte cómo salvarte, al ser profanado, ahora tú ves un santuario adulterado, un santuario que no funciona. Eso es la profanación del santuario. Y van a quitar el continuo. Es bien importante que definamos qué cosa es el continuo entonces. No lo vamos a hacer hoy, pero hay un sermón de un servidor en internet. Yo tengo mi punto de vista acerca de lo que es el continuo. Mi punto de vista del continuo es que el continuo es la verdadera representación del plan de salvación en la tierra. Te lo voy a decir una vez más. La verdadera representación del plan de salvación en la tierra. ¿Qué era el continuo en el Antiguo Testamento? El continuo, hermanos, era el santuario, porque en el santuario todo era continuo. Los panes, el aceite, el candelero, todo era continuo. Entonces, ¿qué cosa es el continuo? Pues todo lo que ocurría en el santuario. ¿Y qué es lo que ocurría en el santuario? La representación del plan de salvación. En el santuario tú ibas a ver cómo salvarte, cuál era el proceso para salvarte. Y esa representación estaba en la tierra, y ese era el continuo. Cuando el santuario fue destruido, quitaron al continuo. Cuando el santuario fue adulterado, quitaron al continuo. Por lo tanto, en el tiempo del fin tiene que haber una representación original, real, verdadera del plan de salvación. El continuo iba a ser, el santuario iba a ser reconstruido al final de los 2300 días de tarde y mañana, hasta 2300 días de tarde y mañana, del 8:14, y el santuario será nisdacado, en otras palabras, restaurado. Una vez más, no solamente la restauración iba a ser en el cielo, sino también en la tierra se iba a restaurar un santuario. Es decir, Dios iba a comenzar a reconstruir el santuario en la tierra delante de los ojos de los seres humanos, para que los seres humanos tuviesen en la tierra una representación real de cuál es el verdadero plan de salvación, que fue destruido y estuvo destruido por muchos años. Por lo tanto, ¿qué cosa es el continuo? El continuo es la representación del verdadero plan de salvación en la tierra. Ahora, ¿quién tiene eso? Lo tiene el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios va a tener la verdadera representación del plan de salvación. Aquí en la tierra tenemos muchos santuarios. Por ejemplo, tenemos el santuario de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué la menciono? Porque nosotros somos latinos y esa es la iglesia más popular en el mundo latino. Vamos a ver el santuario. ¿Cuál es la representación del plan de salvación que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Cuál es la representación? Bueno, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, para salvarte, primero te bautizan de niñito. ¿Estoy equivocado o es así? Entonces, primero te bautizan de niñito. Es decir, toman el lavacro. En el santuario, hermanos, ¿el lavacro dónde estaba? El lavacro estaba después del altar del sacrificio. Bueno, lo que hacen los católicos es agarran el lavacro y lo ponen antes del altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal. El altar del sacrificio representa el lugar donde tú pones tus manos sobre el cordero y lo aceptas como el Salvador. En el verdadero santuario eso lo haces primero y luego pasas por el lavacro, que es el bautismo. Primero aceptas a Jesús y luego te bautizas. En el santuario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, primero te bautizas y luego, si da el caso, aceptas a Jesús como tu Salvador personal en algún momento. Ese es un santuario adulterado. Es un santuario profanado. Y así como ese santuario, si te pongo el ejemplo, vas a encontrar el santuario de la Iglesia Bautista, el santuario de la Iglesia Metodista, Anglicana, Presbiteriana y todas esas iglesias. Y vas a encontrar anomalías del verdadero santuario. ¿En dónde está entonces el verdadero santuario? Está en la enseñanza, en la doctrina de la iglesia verdadera o del verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, mi definición del continuo es, el continuo es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que ha reconstruido el verdadero plan de salvación, de acuerdo a lo que está escrito aquí. Y esa es la verdadera representación del plan de salvación
que la iglesia predica. Y si no crees eso, entonces ¿para qué estás aquí? Vete a buscar el verdadero santuario en algún lugar, porque ese es el pueblo de Dios, el que tiene el verdadero plan de salvación descrito en sus enseñanzas. Pero bueno, eso sería el continuo. ¿Y qué cosa entonces sería la abominación desoladora? Noten cómo esto está estrechamente relacionado, porque vean lo que dice Daniel 11:31. Profanan el santuario y como consecuencia de profanar el santuario, de nada les sirve un santuario profanado, tienen que quitar al verdadero, tienen que quitar al continuo. Noten cómo el santuario y el continuo están estrechamente relacionados. Y entonces ponen lo que se llama la abominación del asolamiento. En Daniel 12, versículos del 11 al 12, aparece la famosa manzana de la discordia. Muchas personas me ven como hereje por la manera en la que interpreto los 1290, los 1335 días. Pero no podemos evitar que dentro de esa profecía están el continuo y está la abominación del asolamiento. Miren lo que dice ahí: y desde el tiempo en que fuera quitado el continuo hasta la abominación del asolamiento habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces depende cómo interpretes al continuo y depende cómo interpretes a la abominación del asolamiento, es también cómo vas a interpretar esto. ¿Cómo lo entienden todas las demás iglesias de la tierra? Esa es una pregunta que a lo mejor tú tienes en tu mente. Por ejemplo, tú vas y te encuentras un pentecostal, un pentecostés, o te encuentras a unas asambleas de Dios, o te encuentras a cualquiera de esas iglesias bautistas, metodistas, o vas a la famosa escuela que tenemos aquí en el Metroplex, a la Universidad Bautista. Ahí es donde inventaron el famoso rapto secreto. Entonces, o no sabían que el rapto secreto nació aquí en Dallas. Bueno, ya lo saben, aquí nació. De aquí nació todo ese asunto de que viene Jesús y quedan tus pantalones y tu ropa allí y desaparecen de los aviones y se estrellan. De eso viene de aquí de Dallas. Okay. Nacido en el Metroplex. Ok, ¿cómo entienden ellos esto? Porque esto es profecía. Entonces te encuentran y te dicen, antes te decían, si quieres saber profecía, vete con los adventistas. Esa era una recomendación de la iglesia, pero luego se dieron cuenta que se les estaba quitando muchos miembros, así que se pusieron a interpretar y fue donde surgieron las interpretaciones. ¿Cómo interpretan la abominación del asolamiento las otras iglesias? Bueno, aquí está cómo lo interpretan. Ellos dicen, bueno, hubo una abominación del asolamiento y presentan a un señor que se llama Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un gobernante griego que gobernó como por allá en el 167 antes de Cristo. Y ese año, este señor Antíoco Epífanes profanó el santuario de los judíos. Básicamente lo que llegó allí, se metió y sacrificó, puso ídolos y aparte de eso, sacrificó un cerdo en el altar. Y ellos dicen, eso es la abominación del asolamiento porque es un pecadote. Si es un pecadote, estoy de acuerdo, nada más que hay un problema. El problema es que no hubo una desolación. El pecado no lo cometieron los judíos, no lo cometió el pueblo de Dios. Y como consecuencia de eso, no fue desolado Jerusalén, ni fue destruido el templo, ni fue destruido el santuario. Sí, hubo guerra en contra de Antíoco Epífanes, obviamente, pero no terminó en desolación. Pero bueno, vamos a poner que eso sea. Entonces ellos lo trasladan hacia el futuro, y aquí es donde entra la escuela futurista. La escuela futurista presenta la llegada del anticristo en el tiempo del fin, la reconstrucción de Jerusalén, y la idea es que el anticristo, por ahí a la mitad de los 7 años, lo que va a hacer es que va a destruir el mismo templo que se construyó en Jerusalén, por eso están esperando que se reconstruya el templo en Jerusalén, y que haga algo similar, profane el templo de Jerusalén, y entonces comience los últimos 3 años de crisis final. Recuerden que Satanás siempre revuelve verdad con mentira. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de rechazarlo todo como falso. Porque si todo fuera falso, no pegaría. Te lo repito una vez más. Si todo es falso en lo que Satanás interpreta, no pega. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Te estoy diciendo que la gente no muerde el anzuelo si no le revuelves algo que es verdad.
con algo que es falso. Tiene que haber revoltura entre la verdad y la mentira para que la persona muerda el anzuelo. En cambio, en lo que Dios te da no hay mentira, solamente hay, ¿qué cosa? ¿Verdad? Bueno, esa es la idea, esa es la manera que ellos interpretan. Para ellos la abominación del asolamiento fue el ofrecer un cerdo en el altar por Antíoco Epífanes en el pasado, y en el futuro va a ser cuando un ser que ellos han creado como el famoso anticristo va a venir, y en los últimos 7 años de la historia humana se va a levantar sobre la tierra y va a ordenar la reconstrucción de Jerusalén, pero a los 3 años y medio se va a destruir Jerusalén otra vez y va a profanar el santuario, así como lo hizo Antíoco Epífanes, y para ellos eso es la abominación del asolamiento. ¿Ok? Nada más que aquí tenemos un problema. El problema es que nada de eso es bíblico, todo eso es su historia. Díganme, ¿Antíoco Epífanes viene en la Biblia? ¿Se dan cuenta cómo todo es algo que tú dijiste? Pues esto ocurrió en la historia y de alguna manera más o menos checa, entra. De alguna manera el rompecabezas más o menos se ve. A lo mejor no quedó el ojito muy bien, o no quedó la manita muy bien dibujada, o el arbolito, o el pececito no quedó muy bien, pero parece ser que más o menos está. Y ahí es donde entra mi problema, porque ninguna de esas cosas fue tomada de un así dice Jehová, es así dijo el historiador. ¿Ok? Miren, vamos a ver momentos en los que el mundo fue desolado. Y siempre tiene que ver con desobediencia y tiene que ver con insolencia. Una cosa es desobediencia y otra cosa es insolencia. Una cosa es desobedecerle a Dios y otra cosa es ponerte insolente con Dios. La insolencia es una expresión de rebelión en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú te pones insolente en contra de Dios, cuando estás dispuesto a ofender a Dios y provocarlo de alguna manera tratando de que Dios se enoje contigo. Esa es una rebelión en contra de Dios. Bueno, el pueblo de Dios, los judíos, fueron desolados en la historia 2 veces. La primera vez fue cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo y destruyó la ciudad, y estuvieron en Babilonia ¿cuánto tiempo? 70 años. Algunos de ustedes dicen, pastor, eso es historia. No, eso es bíblico, histórico y bíblico. Eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Ahora, aquí tengo 2 versículos que me dicen algunas de las causas, y algunas de estas causas te pueden parecer chistosas, pero aquí te las voy a poner. Porque los judíos, estoy en la filmina número 4, para los que están allá atrás, ellos están transmitiendo y lo que veo es que andan buscando por todos lados. Okay. Básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, ellos cometieron muchos pecados. O sea, los judíos eran puro, vamos a decirle, regarla y seguirla regando. Pero algo que me llama la atención fue que uno de los mandamientos más fáciles de guardar, no lo guardaban. Y miren cómo es Dios. Dios es paciente, es paciente. Pero cuando tú de alguna manera ya no solamente traspasas los grandes, sino que ya también empiezas a traspasar los que de a tiro no tienen problema para guardarlo, es cuando ya Dios se desespera y te deja de lado. ¿Usted se acuerda de la historia de Sansón? Sansón. ¿Cuántas veces tomó vino Sansón? Un montón. ¿Cuántas mujeres tuvo Sansón? Un montón. ¿Y por qué Dios entonces no retiró su bendición de Sansón? ¿Por qué seguía teniendo mucha fuerza? Porque todavía le faltaba la más fácil. ¿Cuál era la más fácil de no transgredir? Pues la más fácil era cortarse el cabello. Bueno, cuando se cortó el cabello, ahí dijo el Señor, ¿sabes qué? Ahí te dejo. Y ahí fue donde vino el desolar para Sansón. Noten cómo cuando ya los seres humanos ya no les importa ni lo más fácil para Dios, entonces Dios retira su bendición de ellos. Miren, ¿qué tienen de común estos 2 versículos? Estos 2 versículos te hablan de desolación. Y te dicen que estos pecados ocurrieron antes de que Dios desolara a Jerusalén.
Vamos a leerlo, Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo. ¿Qué dijo? ¿De qué está hablando? Del sábado. Y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego a tus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagarán. En otras palabras, al no apagarse van a quedar consumidos. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando vino Nabucodonosor, quemó las puertas y quemó el templo. Ahí se cumplió. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios dijo, te voy a poner fuego y te voy a destruir? ¿Por qué? Porque no guardaron el sábado. ¿O estoy equivocado? ¿Esto es una fuente histórica o es una fuente bíblica? Y quiero que notes la diferencia entre una fuente histórica y una fuente bíblica. Esto te lo estoy leyendo de un versículo. ¿Y qué dice el versículo? Te dice que la razón por la que Dios le puso fuego al santuario y a las puertas para consumir Jerusalén fue porque no guardaban, ¿qué cosa? El sábado. Vamos a leer otro versículo. Este está en Segunda de Crónicas, versículo 36-20. Dice, los que escaparon de la espada, o sea, los que no fueron llevados a Babilonia, fueron llevados cautivos a Babilonia. Perdón, los que no se murieron, se los llevaron cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Cuánto tiempo fue eso? Fueron 70 años. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su sábado. Interesante, porque no solamente había un sábado semanal, sino que también había un sábado de la agricultura. ¿Se acuerdan cuál era la ley del sábado de la agricultura? ¿O no se lo saben? Cada 7 años tenía que haber un sábado, o sea, un año sabático en el que no se hacía nada con la tierra. La dejaban descansar. Bueno, los judíos se olvidaron de esa ley. Y como se olvidaron de esa ley, Dios trajo la retribución. ¿Cuál fue la retribución? Dijo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su sábado, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, ¿por qué 70 años? Porque estuvieron 490 años allí. 490 años, divídanlo entre 7, ¿qué te da? 70. Por lo tanto, cada 7 años, un año. Entonces el Señor, como no lo guardaron en 490 años, los mandó 70 años y que la tierra reposase 70 años. Interesante, ¿no? ¿Y esto es una fuente histórica o es una fuente bíblica? Es una fuente bíblica. Todo el tiempo del asolamiento fue por el sábado. Interesante. Ok, ¿cómo lo entiende muchos de los intérpretes adventistas? ¿Qué cosa es el continuo y qué cosa es la abominación del asolamiento desde el punto de vista del comentario bíblico? ¿O cómo lo ven los intérpretes adventistas? Pues los intérpretes adventistas ven el continuo en el 508 como cuando el rey Clodoveo, rey de los francos, vino con el obispo de Roma, el año 508, y le dijo al obispo de Roma, mis ejércitos están a tu disposición para que hagas lo que tú quieras hacer con mis ejércitos. ¿Qué hizo el obispo de Roma con los ejércitos de Clodoveo, los ejércitos de los francos? Pues los unió con los ejércitos de Belisario, que era de Justiniano del Reino del Oriente, y se unieron los ejércitos de Belisario y los ejércitos de los francos y destruyeron a los ostrogodos, a los érulos y a los vándalos, que son las tribus que le estorbaban, y en ese momento el obispo de Roma se convirtió en la entidad más poderosa de Europa. ¿Qué hizo en el futuro? Pues esta entidad más poderosa de Roma lo que hizo fue poner la misa en latín, prohibió la lectura de la Biblia, la adoración de los santos, la Virgen María, el bautismo de bebés y finalmente el domingo, las indulgencias, etcétera, etcétera. Es decir, destruyó el plan de salvación, destruyó y construyó un santuario falso. Por lo tanto, la manera en que lo hemos entendido es que en el 508 se quitó el continuo. ¿De qué manera? Pues le dieron tropas o poder
a una entidad política religiosa que hizo todo esto. Esa es la manera en la que lo hemos interpretado. ¿Ok? ¿Y qué cosa es entonces la abominación del asolamiento? Contamos día por año a los 1290 días y nos llevan al año de 1798. En 1798 estaba en plena fuerza la Revolución Francesa. Entonces, Clodoveo, rey de los francos, le ayudó al obispo de Roma, y ahora los francos, en este caso su rey en ese momento, era un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Empezó lo que se llama una revolución en Francia. ¿Y qué ocurrió en esa revolución en Francia? Pues declararon que Dios no existía. Dijeron que Dios no existía. La entronización de la razón o el surgimiento del ateísmo, y ahí es lo que decimos nosotros, ese fue el pecadote. ¿Y qué ocurrió? Dios retiró su bendición de Francia, y como retiró su bendición de Francia, entonces vino Inglaterra y les dio su Waterloo y se acabó Francia. Esa es la manera en la que lo hemos interpretado. Nada más que aquí tenemos otro problema. ¿De dónde salió eso? Salió de una enciclopedia. ¿Me están siguiendo? ¿Y basados en qué decimos que esto fue, sí, fue un pecado muy grave, pero ¿verdad que Francia no fue desolada o sí fue desolada? ¿Quedó destruida? ¿Cuál santuario fue el que se destruyó? ¿Qué ciudad quedó desolada por mucho tiempo? Y en el otro, exactamente el papado hizo todo eso en ese mismo año, ¿no? Pasaron muchos años para que lo pudiera hacer. De hecho, el verdadero santuario ya había sido destruido desde la época apostólica. Pero bueno, esta es la manera en la que lo hemos interpretado, y está bien. Esa es la manera en la que hemos colocado lo que se llama la abominación del asolamiento. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que Dios escribió. El escrito está. Aquí tenemos una cita donde la hermana White te habla de algo que está ocurriendo después de 1844. A ver, ¿cuándo dije que está ocurriendo esto? Después de 1844. ¿Qué cosa está ocurriendo después de 1844? Vamos a leerlo ahí. Lo van a encontrar ahí. Vi que la prueba actual, una prueba, ¿está hablando de una prueba o yo me estoy inventando la palabra? Una prueba. Esa prueba es actual, eso quiere decir que no ocurrió siempre, sino que es de ahora. Acerca del sábado, no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo, y él hubiese pasado al interior del segundo velo. ¿Qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844, hermanos? ¿Qué pasó? El Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ok, después de 1844, ¿qué está ocurriendo? Dice, por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo. Hermanos, ¿cuál es el verdadero día de reposo? El sábado. Ok. O sea, todas las personas que murieron antes de 1844, estamos hablando de Lutero, Calvino, Zwinglio, Haas, y todos los cristianos que murieron en la Edad Media, etc. Ok. Antes que terminase el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en la esperanza. ¿Y por qué? Porque no tuvieron ni la luz, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que está ocurriendo después de 1844 en la tierra? El fenómeno es que Dios está requiriendo que guardemos el sábado. Antes de 1844, vamos a decir así, sí había, pero no había problema. O sea, sí y no. ¿Me están siguiendo? Pero después de 1844, ahora sí ya Dios requiere que guardemos, ¿qué cosa? El sábado. ¿Por qué? Porque antes no había luz y ahora sí hay luz. Y entonces la hermana White dice, en verde, ahí para que lo puedan leer todos, ahí en verde, en este tiempo ¿de qué? Del sellamiento. Ok, ¿qué fenómeno está ocurriendo después de 1844?
el sellamiento. ¿Y qué es el sellamiento? Pues el sellamiento es el acto de ponerle el sello a los seres humanos. ¿Para qué les pones un sello? Ah, pues para reconocerlos. ¿Y para qué necesitas reconocerlos? Ah, porque el diablo también está poniendo una marca o un sello. ¿Cuál sería en este caso la marca que pone el diablo? El famoso 666. ¿Y cuál sería entonces la marca que Dios pone? Entonces tú llegas a la tienda y tienes que comprar entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Y tienes al verdadero cristiano y le buscas el sello. ¿Y cuál es el sello que tiene el verdadero cristiano? Guarda el sábado. ¿Y el falso cristiano qué tiene? No guarda el sábado. ¿Desde cuándo el Señor le está poniendo una marca a todos sus hijos? Desde 1844. Entonces, al mismo tiempo que ocurre el sellamiento, el diablo está muy interesado en que los seres humanos no tengan el sello. Que sean marca patito. Porque una cosa es ser marca de Dios, hijo de parte de la fábrica de Dios, y otra cosa es ser marca patito. ¿Ok? Por eso dice ahí, en este tiempo del sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio. ¿Cómo qué? Pues hacer un montón de iglesias, la televisión, las diversiones, los asuntos políticos, las leyes de los países, la presión religiosa y todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta de Dios que se extendía sobre su pueblo para protegerlo durante el tiempo de aflicción. De toda alma que hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, debía de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, ¿para qué sirve el sello? Bueno, el sello sirve para proteger al pueblo de Dios cuando vengan las plagas. Vamos a leerlo, vamos a subirle en Apocalipsis 7, rápido, Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, ustedes van a encontrar a los 4 ángeles. El 4 quiere decir totalidad, o sea, todos los ángeles. Los ven a todos los ángeles deteniendo todavía que no venga la destrucción, que todavía haya comida, que todavía haya agua, que todavía haya recursos naturales, que todavía haya manera en la que tú y yo podamos vivir, existir. Y están los ángeles defendiendo, deteniendo a los demonios, deteniendo a los ángeles de la tierra, literalmente, para que no destruyan al planeta. Porque si los demonios vienen y destruyen la atmósfera, ¿qué va a pasar? Pues el sol nos va a quemar y nos morimos todos. Si los demonios destruyen las fuentes de comida, ¿qué va a pasar? Pues entonces nos morimos todos de hambre. Si los demonios destruyen las fuentes de aguas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir todos. Ahí están los ángeles defendiendo para que pueda existir la vida. Y de pronto ve que ya están a punto de soltarlos, Estaban a punto de soltarlos. Dice, vi a los 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. ¿Qué trae? El sello del Dios vivo. Y hermanos, ¿y qué cosa es el sello? Guardar el sábado. Teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y escuché el número de los señalados, 144,000 señalados. Okay. Entonces, este es el tiempo del sellamiento. ¿Hasta qué? Hasta que se acabe la gracia. ¿Por qué el Señor le quiere poner un sello? Para que sean protegidos. Cuando vienen entonces las plagas no le caen a ninguno que tenga el sello. ¿Para qué sirve el sello? Para que no te caigan las plagas. Para eso sirve. ¿Ok? Ahora quiero llevarlos a otro pasaje de la Biblia muy, muy interesante. Se encuentra en Ezequiel capítulo 8 y versículo 9. Vamos, Ezequiel 8 y 9. Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9. No lo vamos a leer todo, se los voy a contar. Porque si no se los cuento, pues se va a poner muy largo todo el asunto. Estamos hablando de, en el primer capítulo, 18 versículos, y en el segundo capítulo, 11, estaríamos hablando de, ¿qué?
31 versículos o 39 versículos. Por lo tanto, no los vamos a leer. ¿Está bien? Solamente los voy a contar. En el capítulo 8 de Ezequiel está el profeta Ezequiel. Ahora imagínate Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel era profeta. En ese tiempo Ezequiel estaba en Babilonia. Ezequiel vivía en Babilonia. Y era profeta del pueblo. ¿Qué dije? Del pueblo. Pastor, ¿qué otro profeta había en esa época? Estaba Jeremías. ¿Y dónde estaba Jeremías? Pues Jeremías estaba en Jerusalén. A Jeremías no se lo llevaron a Babilonia. A Ezequiel sí. ¿Qué otro profeta había? Daniel. Daniel también era profeta. ¿Y dónde estaba Daniel? Daniel estaba en el palacio. Daniel no era profeta del pueblo. Daniel era profeta del tiempo del fin. Daniel es profeta para nosotros. El que era profeta del pueblo en esa época era Ezequiel. Y el otro profeta era Jeremías, pero Jeremías ya se había quedado ya en Jerusalén. Así que aquí estaba Ezequiel. Y vienen a visitarlo los ancianos que estaban allá en Babilonia y lo vienen a visitar. Y están sentados delante de él. Y cuando están ahí sentados delante de él, de pronto Ezequiel entra en visión. ¿Y qué fue lo que vio? Lo que vio fue a un ser, escúchalo bien, a un ser de aquí para arriba, parecía un humano, pero era un humano metálico. ¿Qué dije que era? Un humano metálico, de aquí para arriba, o sea, de aquí de la cintura hacia arriba, era la manera de un humano, la semejanza de un ser humano, pero era de metal. O sea, imagínatelo así de estilo Los Cuatro Fantásticos, así. De aquí para arriba era metálico. Y se viene acercando a Ezequiel, y de aquí para abajo, ¿qué era? Era fuego. Fuego, así como volando así. De aquí para arriba metal y de aquí para abajo fuego. No me lo estoy inventando, léelo ahí porque los veo todos con cara. Ahí está, así era el ser que vino. Y este ser, yo siempre he dicho que es el Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo. No es el Padre, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Y tampoco es el ángel de Jehová, que en ese tiempo era Jesús y se manifestaba como el ángel, el arcángel o el ángel de Jehová, y siempre venía de manera de un humano y parecía humano y tenía cara normal. Este ser no se parece a ninguna de las manifestaciones que Dios siempre se presentó. De hecho, más tarde le llaman el Espíritu a este ser. El Espíritu. Por eso siempre he creído que este ser es la persona del Espíritu Santo. De aquí para arriba metal y de aquí para abajo fuego. Y cuando viene, pues no es para menos. Imagínate, si viniera algo así, yo estoy seguro que tú te asustarías. Yo también me asustaría mucho. El pobre Ezequiel se queda allí cuando viene este ser. Y es bien bondadoso este ser, bien buena gente. ¿Sabes qué hizo? Lo agarró de los cabellos. ¿De dónde lo agarró? De los cabellos. Lo agarró de las guedejas, dicen en algunas versiones. O sea, lo agarró, como tenía trenzas, o sea, como que Ezequiel tenía unas trenzas. Y que vino él, muy convenientemente lo agarró de las trenzas y ¡fum! Se lo llevó. Se lo llevó así, volando, y se lo llevó a Jerusalén. Se lo llevó a Jerusalén. Y este ser venía con Ezequiel para darle una queja. ¿Cuál era la queja? La queja era las abominaciones. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿De qué se llama el sermón? ¿La abominación de qué? De la asoladora. Bueno, vamos a hablar de ciertas abominaciones. Las abominaciones que estaban haciendo en su santuario. Entonces, lo toma y lo lleva. Y lo primero, lo lleva a la puerta que estaba al norte. O sea, el norte era la puerta que daba hacia la mesa de los panes de la proposición. Era el único mueble que estaba hacia el norte. Lo lleva hacia el norte. Y cuando lo lleva hacia el norte, le muestra una imagen del celo. Es decir, había un ídolo allí. Un ídolo. Y encuentra a las personas adorando a ese ídolo. El templo de Dios está ahí a un lado, ahí está la presencia de Dios, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es el representante que Dios tiene en la tierra? ¿Está el Padre aquí en la tierra? ¿Está Jesús aquí en la tierra? Entonces, ¿cuál es el representante que Dios siempre ha mandado para que su presencia esté de alguna manera en la tierra? Al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo antes de Cristo no podía estar en todas partes. Entonces, ¿en dónde estaba el Espíritu Santo en esa época?
estaba en el santuario. Ahí estaba la chequina, ahí estaba el fuego envolvente. Y cuando llega le dice, mira, te voy a mostrar las abominaciones que están haciendo para hacer que yo me vaya, que yo desole, que yo abandone el santuario. Las abominaciones que están haciendo para que yo abandone el santuario. Los seres humanos quieren que Dios abandone la tierra. ¿Qué están haciendo? Pues lo primero es que están adorando un ídolo aquí en la puerta de mi santuario. O sea, que se vayan y lo adoren allá en los cerros, que se vayan y lo adoren allá en su casa. Pero no, vienen aquí a la puerta de mi santuario y se ponen a adorar a otro Dios. Esta es una abominación que están haciendo para que yo abandone mi santuario. Abominación número 1. Pero no te preocupes, preocúpate, pero te voy a decir algo. Te voy a mostrar otra abominación peor que esta. O sea que vamos de mal, ¿en qué? En vez de ir hacia arriba, estamos de mal en peor. ¿Qué sigue? Le dice, mira, acércate a esa pared que está allí. Y se acerca a Ezequiel a esa pared y ve un agujerito así. Y los seres humanos somos curiosos, ¿verdad? Y se asoma por el agujerito. Y se asoma, ¿y qué ve? Ve que hay una puerta. Entonces se pone a escarbar y queda toda la puerta así grandota. Y Ezequiel abre la puerta, y cuando abre la puerta, encuentra en uno de los edificios que se encontraban dentro del templo de Ezequiel. Quiero que entiendan, todavía no estábamos dentro del santuario, estábamos en las paredes del santuario. Y cuando llegas a la pared del santuario, encuentra esa puerta y se mete a la pared del santuario. Las paredes eran gruesas y había una especie de salones ahí. Se encuentra a 70 ancianos del pueblo. ¿Quiénes son los ancianos del pueblo? Los ancianos son la gente que debe pensar, la gente que debe tener juicio. Hermanos, ¿cuándo es que nosotros llegamos? Ahora sí ya aprendemos, ya tenemos experiencia, ya no cometemos tantos errores. ¿Cuándo es? Cuando ya la vida te ha dado tanto que ya dices, no, es eso, ya no, esto. Por eso los ancianos son símbolo de sabiduría, símbolo de, vamos a decir así, de que tienen bien establecido lo que tiene que ser. Se la saben, dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, así son los ancianos, deberían saber mejor. Bueno, aquí estaban 70 ancianos, ¿y qué estaban haciendo? Adorando un montón de imágenes y de ídolos que se encontraban en todas las paredes. Ese es el segundo pecado que ve allí. Y entonces el Espíritu le dice, ¿ves lo que están haciendo para que yo me vaya? ¿Para que yo desole y me vaya de este lugar? Porque ya no los aguanto. ¿Ves lo que están haciendo? Pero te voy a enseñar otra peor. O sea, vamos de mal, peor, y ahora vamos a peor. Y entonces lo lleva a ver a unas mujeres. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Endechando a Tamuz. ¿Cómo era la adoración de Tamuz? Bueno, la adoración de Tamuz básicamente era ofrecer hijos para que este Dios les diese seguridad económica. ¿Qué dije que hacían? Sacrificaban a sus hijos, su familia, con la idea de que la familia tuviese seguridad económica. Lo traducimos a idioma moderno. Cuando las madres dejan a los hijos para irse a trabajar porque quieren tener más dinero, básicamente están endechando a Tamuz. ¿Y quién va a criar a los hijos? Pues el gobierno, la guardería. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues crecen sin Dios, sin conciencia, sin nada. Bueno, ahí nada más. Y básicamente, y les dice, mira, esto no es lo último, te voy a decir que es lo peor. Y esta es, ahora sí, Sansón se cortó el cabello. Este es
la razón por la que yo me estoy yendo de mi santuario y voy a permitir que la tierra sea desolada. ¿Y qué hace? Lo mete al santuario. Lo mete al santuario. ¿A dónde lo mete? Al santuario. Y lo lleva a la mera entrada del lugar santo, a la mera entrada del lugar santo, entre el lugar santo y el altar del sacrificio. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra a 25 varones que le dan la espalda al santuario de Dios y se ponen de rodillas a adorar al sol. ¿A quién están adorando? Al sol. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Esto es lo último. No los voy a escuchar, los voy a abandonar y los voy a desolar. ¿Ok? Y entonces clama a grande voz y vienen los destructores. Ahí vienen los destructores. Y llegan unos varones que traen un instrumento para destruir. No dice qué es, nada más dice un instrumento para destruir. Ahora acuérdate que Ezequiel conocía las espadas y Ezequiel conocía las lanzas y conocía los escudos. Pero eso que traían esos, quién sabe qué era. Pero era un arma sofisticada de parte de Dios. ¿Y a qué venían estos varones? Venían a matar, venían a destruir, venían a acabar. Y es curioso que son 6, como las plagas postreras. ¿Ok? Y dentro de ellos venía otro. Y este traía una escribanía de escribano. ¿Y cuál es la orden que el Señor les da? Ahora sí lo vas a leer con tus ojos, Ezequiel capítulo 9. Versículo 2. Y he aquí, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está a la vuelta del norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había otro varón vestido de lienzos, el cual traía en su cintura una escribanía de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Y qué fue lo que el Señor le dice al varón que tiene la escribanía de escribano? Y le dice, ve y ponle una señal, ve y ponle una señal a todos los que gimen y claman a causa de estas abominaciones que has visto. Todos los que gimen y claman, todos los que no están de acuerdo, todos los que no están adorando al sol, todos los que no están de acuerdo con las adoraciones de los ídolos, todos los que son mi verdadero pueblo, ponles una señal en la frente. Y a estos destructores no les van a hacer nada. Solamente van a destruir a los que no tienen la marca y van a comenzar con los que están postrados aquí adorando al sol. ¿A qué se parece esta historia? ¿A qué se parece esta historia? A la historia del final del mundo. Cuando Dios deja de proteger y solamente va a defender a los que tienen qué cosa. ¿Y cuál fue la abominación? La última de las abominaciones. ¿Cuál fue el pecadote que hizo que Dios se fuera? Estaban adorando al sol. ¿Qué te dice la Biblia al respecto? ¿Esa adoración se está repitiendo hoy? ¿Qué día guardan todas las iglesias de esta tierra? ¿Y qué cosa es el domingo? ¿Cómo se llama en inglés? Sunday. ¿Qué están haciendo? Le dan la espalda al santuario, le dan la espalda al escrito está, le dan la espalda a lo que Dios ha dicho a través de la historia y se ponen de rodillas y adoran al sol. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Esa es la última, ahí la cortamos, te voy a destruir. Eso no es historiadores, eso no es enciclopedia, eso es escrito está. ¿Estamos de acuerdo? El sello de Dios. ¿Te acuerdas que dijo la hermana White? Después de 1844, el sábado. Y el sábado es el sello de Dios. ¿Ok? Cuando te vas a la razón por la que cayó Babilonia, ¿por qué cayó Babilonia? Apocalipsis 14:8 te dice que Babilonia cayó
porque le dio a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es Daniel 5, y cuando te vas a Daniel 5 te encuentras que el pecado en realidad fue que bebieron vino, no porque bebieron vino, sino cómo bebieron vino. Bebieron vino en unas copas que Dios había santificado. ¿Qué había hecho el Señor con esas copas? Las había consagrado para su culto y su adoración. Eran del templo de Dios, no se debían usar en otra cosa más que en la adoración de Dios. ¿Y qué hizo el rey? El rey dijo, ¿sabes qué? Tráeme esas copas y vamos a profanarlas. Tráeme algo que Dios bendijo y santificó y vamos a profanarlo. Y cuando profanaron las copas, entonces vino una mano y empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa fue la noche que cayó Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque profanó algo que Dios bendijo y santificó. Y si no te queda todavía claro, dirás, bueno, pastor, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Babilonia en el tiempo del fin va a hacer exactamente lo mismo que hizo la Babilonia en el pasado. Va a profanar algo que Dios bendijo y santificó. ¿Qué fue lo que Dios bendijo y santificó? Que profana Babilonia en el tiempo del fin. El sábado. Dios lo bendijo y santificó. ¿Y qué va a profanar Babilonia? El sábado. Pero siempre lo han estado haciendo, sí, pero nunca había habido una ley de parte del rey en la que le dice, ahora todos lo van a profanar porque yo digo. Ahora viene una ley en la que ordena que todos van a profanar. Le llamamos ley en contra del sábado, ley dominical. Entonces Dios dice, ok, ahí la cortamos. Y es así, pastor, sí. Cuando te vas a lo que dice el tercer ángel, mira lo que dice el tercer ángel acerca de los que se ponen la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 10, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona también está bebiendo del mismo vino que provocó la ira de Dios, el cual fue echado puro en las copas que provocaron su ira. Y esa persona va a ser atormentada con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. En otras palabras, ¿cuál es el pecado que comete una persona para ponerse la marca de la bestia? Pues lo que hacen es, van y agarran las copas santificadas y las profanan. ¿Qué tiene que hacer hoy en día una persona para ponerse la marca de la bestia? Ir y profanar algo que Dios bendijo, santificó, así como las copas, el sábado. Cuando la persona profanaba las copas, estaba profanando algo que Dios bendijo y santificó. Cuando la persona profana el sábado, está profanando algo que Dios bendijo y santificó, y se está poniendo la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Qué tienes que hacer para tener el sello de Dios? Guardar el sábado. ¿Y qué tienes que hacer para no tener el sello sino la marca? Profanar el sello de Dios. Citas del Espíritu de Profecía. Hermanos, todo esto que yo te estoy presentando no es historia, es historia bíblica. Hay una diferencia que yo haya ido a buscar en una enciclopedia a que te lo esté buscando aquí, que te lo esté presentando aquí. Porque aquí ya la autoridad no está en el historiador ni en el pastor, la autoridad está en el así dice Jehová. Vamos a ver lo que dice Evento en los últimos días. Mira lo que dice: no es tan lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Cómo le llamamos a ese decreto? Ley dominical. Será para nosotros una amonestación. ¿Qué cosa es una amonestación? La ley dominical. Es una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Luego viene el Señor Jesús en Mateo 24, 15 al 20. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Por tanto, cuando veas la abominación del asolamiento, que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté sobre el terrado, no descienda a tomar nada de su casa, el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar nada de sus vestidos, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces, de acuerdo al Señor Jesús, la abominación del asolamiento es la señal para que, ¿qué debo hacer yo cuando venga la abominación del asolamiento? Salir corriendo. Y de acuerdo a la hermana White, ¿cuál es la señal para que yo salga corriendo? Otra vez, la ley dominical. Otra vez, de acuerdo a Jesús, la señal para que yo salga corriendo, ¿cómo se llama? Abominación del asolamiento. De acuerdo a la hermana White, ¿cuál es la señal para que yo salga corriendo?
la ley dominical. La hermana Juan me dice, la señal para correr es la ley dominical. Jesús me dice, la señal para correr es la abominación del asolamiento. Jesús me dice, la abominación del asolamiento corre. La hermana Juan me dice, la ley dominical corre. ¿Cuál es la única manera en que los dos estarían de acuerdo? Díganme ustedes. La abominación del asolamiento es la ley dominical. ¿Cuál fue el pecado que cometió Babilonia? Transgredió algo que Dios bendijo, santificó, ahí te quedaste. Dio el edicto en el que hizo que todos tomaran del fruto, de la copa, y ese edicto fue lo que acabó con Babilonia. ¿Cuál fue el pecadote que hizo allá en Ezequiel que Dios se retirara? Adorar al sol. Por lo tanto, bíblicamente, la abominación desoladora es la ley dominical. Y si es la ley dominical, déjame regresarme a lo que esto implica. Me voy a ir al principio del sermón para que lo puedan ver. Vamos a ver. Si es la ley dominical, ahí está. Es la Filmina 5, para los que están ahí atrás. Ándale. Si es la ley dominical, entonces la abominación del asolamiento debe ser al mismo tiempo que ley dominical. Por lo tanto, el continuo. ¿Y qué pasa? Porque faltan 45 días después, viene bienaventurado el que espere. Entonces, a ver, de acuerdo a esto, después de que se publique la ley dominical, ¿tienen que pasar 45 años? Ahí es donde entra la razón por la que yo digo que son literales. Pero los demás se chocan y ¿sabes qué hacen? Buscan otra manera de hacer que la ley dominical no sea la abominación del asolamiento. Pero bíblicamente es la ley dominical. Ándale. Ok. Si no, pelense con la Biblia todo lo que quieran. Me regreso a donde estaba. Estoy en la Filmina 22, para los que están ahí atrás. Ok. Mira, más citas del Espíritu de Profecía. Hay un montón. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncian al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado en los libros del cielo y se registrará apostasía nacional. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a la apostasía le seguirá, ¿qué le sigue? La ruina de la nación. Mira, la de abajo está más clara. Como el acercamiento a los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, y la hermana Juárez te dice cuál es, la ley dominical podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite la tolerancia. O sea, ya, hasta aquí te quedaste, abominación del asolamiento. A ver, y quitarán el continuo, que yo creo que es la iglesia adventista. ¿Y por qué lo tienen que quitar? Porque es la verdadera representación del plan de salvación. Y luego ponen la ley dominical. Primero quitan el continuo y luego ponen la ley dominical. Primero quitan a la iglesia adventista. ¿Cómo puedes quitar a la iglesia adventista? Pues haciendo una iglesia universal, una sola iglesia, y ya quitaste la iglesia adventista. Y eso es de acuerdo a lo que dice la hermana White. Pues ahí está la cita, mira, ahí está la cita. El protestantismo, todas las iglesias falsas, extenderán la mano de camaradería al poder romano. Es decir, vamos a hacernos cuates, vamos a unirnos ecuménicamente. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Se decreta la ley dominical, la abominación del asolamiento. ¿Qué viene primero? Quitan al continuo. ¿Qué viene primero? El ecumenismo. Se unen todas las iglesias, elimina la iglesia adventista. ¿Qué sigue? Ley dominical, abominación del asolamiento. Entonces es que Dios hará la obra extraña, abandonar al planeta. Y comienza la caída libre. Y hasta ahí los dejo. Y al empezar esta crisis,
fuimos henchidos del Espíritu Santo, es cuando salimos a proclamar más plenamente. ¿Cuál es el mensaje? El sábado. Esto enfurece a las otras iglesias, pero los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, tenemos el santuario correcto, somos el continuo, salen y sufren la persecución con nosotros. Y entonces se acaba la gracia, vienen las plagas y Jesús regresa por segunda vez. Nos ponemos de pie, vamos a orar. ¿Qué es la abominación del asolamiento? Es la transgresión del sábado. Los edictos que hacen que el mundo transgreda el día que Dios bendijo y santificó. Y se postran en adoración al sol. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has dado una misión imposible de cumplir, que es llevar este evangelio a todo el mundo antes que venga el tiempo del fin. Señor, necesitamos un poder que hoy por hoy no tenemos, que es el poder del Espíritu Santo, debido a nuestra indolencia. Así que perdónanos, ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca. Nos ponemos en tus manos en este día al iniciar este nuevo año. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén.